Erika, una vez más, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto, como siempre, acompañarlos en esta clase. Mi nombre es Erika Cervantes. Tengo cerca de 15 años en la industria de consumo, adicional con experiencia siendo instructora, siendo profesora, algunos negocios freelance, muy enfocada en la parte de diferentes áreas comerciales, ventas para diferentes marcas multinacionales, marketing recientemente también desde los últimos 5 o 7 años en la parte tanto de marketing de producto como campañas de medios, como marketing para retail. Me encanta el mundo de las ventas y bueno, pues sin más vamos a empezar con el tema de planeación de medios. Creo que este es uno de los temas más bonitos de marketing, hablando de qué es la planeación de medios. Voy a comenzar con conceptos básicos que ustedes deben de entender. Cuando uno está en marketing, puedes dedicarte al producto como tal. Ya hemos hablado en clases anteriores sobre diferentes herramientas para generar demanda o hacer publicidad de un producto como tal, cuál es el value proposition o el tema único detrás de un producto que ustedes pueden considerar para empujar de manera efectiva las ventas. También hemos hablado anteriormente de algunas herramientas para administrarse, para hacer su branding como tal, generar una marca. Pero ahora vamos a hablar un poquito más en básicos y fundamentales de lo que es el marketing de medios. Cuando hablamos de medios, es medios en gran parte masivos. Es importante que lo conozcan, cómo se mueve el mundo del radio, televisión, magazines e inclusive digital, y cuáles son las métricas que se utilizan en marketing a considerar para impactar al consumidor una vez que ya tenemos nuestro producto definido, nuestra proposición de valor, nuestra audiencia targeting o a quién le queremos hablar y que también tenemos una marca. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es hablar sobre estos medios masivos. Vamos a empezar por los cualitativos. Cuando nosotros vamos a hacer una elección de un medio masivo, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que queremos comunicar y el mejor canal para comunicar donde nuestro consumidor clave o meta, nuestra audiencia, está presente. Por ejemplo, no le vamos a hablar de la misma manera a la generación Z, que probablemente está en TikTok, que a una persona mayor de 55 años, que su vida es un poco más sedentaria y que probablemente esa persona la podemos capturar más en un medio tradicional como televisión o radio, dependiendo del país o la zona. Para esta definición necesitamos nosotros entender dónde queremos hablarles y posteriormente hablar de la duración o del tamaño del anuncio. Solo como información, hay un estándar de duraciones de anuncios cuando hablamos de radio. Regularmente es entre 7 segundos y 15 segundos. Puede llegarse a extender a 30, pero los más eficientes son entre los que mencioné anteriormente. Si hablamos de televisión, normalmente el estándar son 15 segundos. Eh, Hay ocasiones que grandes marcas se van a los 30 segundos y claro, excepciones, pero en general se hablan de anuncios de 15 segundos. eh, Cómo vamos a hacer el anuncio, si es un anuncio disruptivo, si es un anuncio emocional, si es únicamente música, si tiene texto o si tiene inclusive voz de alguien hablando. Hoy en día, en la modernidad, casi todos los anuncios en general tienen mucha música. Poco voz, porque está comprobado que el consumidor pone tan poca atención en 15 segundos, imagínense eso, entre 15 y 10 segundos, que hablarle no captura tanto. Por eso somos más, el neuromarketing se ha movido a entender que los jingles o estos sonidos son más cautivadores.
Bueno, en general, detrás de esto hay algunos glosarios que aquí les pongo, que es calidad de reproducción del medio, pues cada medio va a pedírtelo, pero hoy en día conocemos que normalmente la calidad es Ultra HD, ya cada vez la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces se pide en lo más alto de resolución y los medios van ajustando, inclusive los dispositivos. Sí, esto es súper importante. Si el anuncio tiene algunas restricciones legales en la parte de abajo, ¿no? Come frutas y verduras, o consulta a tu médico, o no apto para niños menores de 12 años, etcétera. Todas estas las restricciones legales que conocemos. Y bueno, la producción, dónde se está produciendo. em, y bueno, vamos a ver un poco también hoy sobre el tipo de inversión y la profundidad de las inversiones que tendremos. Cuando hablamos de del porcentaje de inversión, es súper importante entender la eficiencia. Hoy el juego se llama ser eficiente. El presupuesto es limitado, la atención es poca, entonces por eso se hace un targeting de audiencias, que les voy a explicar después qué es. Pero lo más importante es ser eficiente. Las reglas del juego hoy es lo que invierto, cómo alcanza a más gente. Y para esto se utilizan diferentes mediciones como el costo unitario, el costo por millar, el punto de rating, el costo de producción, la flexibilidad de negociación, porque muchas veces si compro más por volumen en medios, funciona como el resto del sourcing de materiales. Si te compro más, ¿cuánto me vas a descontar? O paquetes, ¿no? En ciertas temporadas o negociaciones. En medios sí existe y sí pasa y es fundamental todo este tipo de negociaciones con las televisoras o con los medios masivos. Entonces, para simplificar, ¿cómo funciona? Si yo represento una marca de consumo masivo, yo trabajo para esa marca. En medio, normalmente, entre mi marca y la televisora, hay una agencia de medios. Y esa agencia de medios normalmente es la que se encarga entre yo como marca y el medio en negociar, jalar y empujar las negociaciones para comprar con la mayor eficiencia. ¿Ok? Esa es la realidad. Las grandes compañías, la marca que ustedes quieran, comúnmente tienen agencias de medios terceras, que son las que negocian con los medios de comunicación. Y bueno, ya se imaginarán, las negociaciones son multimillonarias y se consigue eficiencia, pero también descuentos. Pero bueno, hablemos un poquito de cómo vamos a alcanzar al consumidor. Para el consumidor y movernos básicamente a cómo lo vamos a impactar, tenemos el primer concepto básico, que es matemático y es el rating. El rating se define como el porcentaje de personas que estamos alcanzando, pero las personas, al menos en medios masivos como radio, televisión, el rating se conforma por hogares. Entonces, si nosotros tenemos un país con una cantidad de 130 millones de habitantes, como es el caso de México, 127,5 millones de habitantes, se debe dividir entre 3 o 4, que son el número de hogares que hay por país. Eso quiere decir que el rating es a cuántos hogares llegué, más que a cuántas personas, porque puede ser como la imagen que hay aquí, que nuestro anuncio televisivo esté alcanzando a familias completas. El rating se mide por hogares, ¿ok? Y el rating lo que nos indica es cuántas personas o cuántos hogares nos vieron. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo que le llamamos target, tenemos que empezar a cuántas personas yo quiero llegar. Mi objetivo como marca es que yo quiero llegar a X porcentaje de hogares. Recuerden, hogares es el básico de medios en masivos. Segundo, ¿cuál es mi universo? Hablamos del ejemplo de México. Si tenemos 127 millones de habitantes, si lo divido entre 4, ¿cuántos millones de hogares tengo? Ese es el universo. Cuando se habla de un universo, ¿a cuántos voy a impactar? ¿Cuál es mi rating basado en los hogares? Y simplemente se hace un punto. Se hace en porcentajes. Los impactos que yo tuve, o sea, de 22 millones del universo, si yo impacté a 4 millones, es simplemente una división y eso quiere decir que yo tengo 18 puntos de rating. Es un índice de un 100%, cuánto porcentaje yo estoy alcanzando con mi objetivo. A eso se le conoce como el rating. Entonces, si alguien te dice que tuvo un rating
de un 50%, pues en nuestra mente debe ya estar que ese porcentaje se refiere al número de hogares que alcanzó nuestro spot. Adicional a eso, existen audiencias, porque no es lo mismo que mi marca o que mi comercial llegue a un montón de hogares a que llegue a la audiencia que yo estoy buscando. La audiencia se refiere a la edad y demográficos que yo quiero alcanzar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un comercial que quiero lanzar de una juguetería, hablemos de Barbie. La pregunta es, si yo alcanzo un rating del 30%, ¿es eficiente? ¿Sí o no? Es una pregunta muy complicada de contestar a simple vista, porque lo que yo necesito detrás de mi eficiencia es que este 30% de puntos de rating haya llegado específicamente a las audiencias que yo necesito llegar. En este caso, puedo targetearlo y definir mis intereses y decir, yo quiero que esto alcance únicamente a las familias que tienen hijas, mujeres de menor de 12 años. Eso es una audiencia target que yo estoy alcanzando lo que yo quería. Y para eso hay diferentes herramientas que las agencias de medios, este intermediario, te puede recomendar, como en qué fecha, por ejemplo, a lo mejor te está diciendo, ¿sabes qué? Cuando las niñas están viendo esto es más en verano, entonces durante los meses de verano, junio, julio, agosto, tú debes de estar presente, pero no lo hagas en la noche, hazlo en la mañana, porque es cuando las niñas está comprobado que están viendo la tele y seguramente se van a enamorar de Barbie y van a pedirle a su mamá que la compre. Eso es las audiencias segmentadas y la eficiencia. Esto puede ser por sexo, puede ser por edad, puede ser por nivel socioeconómico, puede ser por zona, inclusive sí. O sea, eso es bien importante que lo sepan que el targeting, hoy con la tecnología que tienen los medios, ya inclusive pueden llegar a intereses, o sea, ya pueden llegar a personas específicas. Hoy en la evolución de la televisión que ya está moviéndose mucho a streaming, a televisión por internet, pues bueno, ustedes saben que todo el tema de Internet conoce nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras edades, tienen la información de todo lo que nosotros somos. Y no es lo mismo lo que ustedes están viendo en streaming y de repente si le ponen pausa el spot de comercial que ustedes van a recibir, no es lo mismo que probablemente su pareja o sus padres o sus hijos van a ver. Obviamente estoy hablando de si lo ven en streaming, en sus propios dispositivos. En televisión se habla más sobre zonas geográficas, porque como hablamos anteriormente es de familias, pero sí se puede targetear. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo de una marca. Una marca como Baygon o Raid, que son marcas de insecticidas, ¿no? Mata mosquitos. En los lugares donde hace frío no hay mosquitos. ¿Por qué voy a publicitar mi marca si no hay mosquitos? Pero en los lugares donde son tropicales, en el mismo país, como nuevamente en México o, bueno, todo el Centroamérica, Latinoamérica, donde cierta temporada hay mosquitos, pues yo prefiero que mi spot, para que sea eficiente, llegue únicamente a ciertas zonas. Y a eso se le llama también composición de la audiencia targeteada por territorio. Entonces, podemos llegar a audiencias muy específicas, bajarlo de manera granular eh, y también entender cuándo queremos ir más lejos. El costo por millar es cuánto nos va a costar alcanzar una audiencia de 1000. En vez de hablar de 22 millones, pues normalmente el costo por millar le van quitando ceros para que esto sea más pragmático de explicar. Es un elemento simplemente para hacer una comparación de lo que yo estoy invirtiendo en mi anuncio entre cuántas personas estoy alcanzando. Entonces, esto no es más que el costo por millar, pero en el medio se puede escuchar como CPM.
Aquí hay un ejemplo, como les decía, los spots de 30 segundos, aquí está el CPM con 30, con un spot de 30, entre el universo y el rating y el universo que yo estoy buscando, dividido entre 100. Si lo convertimos en números, pues el costo por millar de alcanzar la audiencia objetivo que yo estoy buscando, que lo ven al final de la pantalla, es 56. Esto es en general cómo se hace el cálculo. Lo más importante es que el costo por millar se puede calcular en muchos medios. Y este ya es una terminología que, si bien se involucra el rating en televisión, se usa hoy en todos los medios, en revistas, impresos, en periódicos impresos, en radio, cuál fue el costo de millar de mi audiencia, eh, internet y social media es como uno de los más importantes, el costo por millar, pero acuérdense que el costo por millar debe de ser evaluado también por sus audiencias. No solo es masificar una marca, sino es masificarla, llegar o lo que le llamamos eh, ampliar o maximizar el- la inversión, pero de una manera muy eficiente. Y aquí ya los estoy llenando de vocabulario de marketing de medios. El siguiente concepto que es súper relevante es la participación de mercado. Participación de mercado se refiere a cuánto tiene del total de una categoría mi marca. Puede expresarse en dinero o en unidades. Entonces, no es más que un index. Si yo hago un pastel diciendo el 100% de la categoría donde yo estoy jugando es, vale esto, ¿qué porcentaje tengo yo? Vamos a ejemplificarlo acá mucho más claro. Si mi share of market, como ustedes pueden ver aquí, en este pie, tenemos, imaginemos que esta ahí es la categoría de bebidas de cola, y tenemos eh, Coca-Cola, Pepsi y una marca nacional, ¿no? Big Cola. Digamos que en estas tres, en esta categoría específica, ¿qué porcentaje tiene cada marca en el share? Bueno, el porcentaje del mercado, o sea, lo que hoy ya venden ellos en autoservicio, en donde están presentes, ese es el share of market, la participación del mercado que ellos ya tienen. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando somos estrategas de medios es, ¿cuánto debo de invertir? Si yo tengo hoy asumamos en este ejemplo que yo soy la marca X y yo tengo el 25% de share, eso es lo que a mí me toca en mi pastel, ¿cuánto debo de invertir de manera sana en medios? ¿Cuánto es el mínimo que yo debo invertir si me comparo con mis compañeros de al lado? Y normalmente eso se le conoce como share of spending. ¿Cuánto es el share que yo también debo de gastar? Entonces, simplemente es un espejo de lo que mi marca vale en el mercado en share contra lo que el total del universo de las marcas están gastando en publicidad, y al menos yo debería de tener lo mismo, ¿ok? Sin embargo, aquí se complica un poquito más cuando hablamos del share of voice, que es el concepto más comúnmente utilizado. El share of voice es cuánto yo como marca estoy invirtiendo en comparación al share of share que hablamos anteriormente contra mi share of investment en referencia a los demás. Y vemos aquí el ejemplo práctico. A mí me corresponde como marca uno el 22%, pero realmente en mi share of voice, con el alcance que yo estoy teniendo, con el resultado que yo invertí, realmente estoy impactando un 24%. Eso quiere decir que aunque gasté menos, estoy siendo más eficiente porque estoy alcanzando las audiencias específicas que yo tenía. Aquí un poquito más de ejemplos, como mencionaba anteriormente. Esta es una tabla de referencia de bebidas que conocemos de grandes marcas.
y aquí podemos ver lo que se invirtió en dinero, el share of voice, pero sin embargo, cuánto es lo que están consiguiendo, ¿no? En impactos. Este share que nosotros estamos invirtiendo, en general, esta bolsa de dinero que estamos teniendo para invertir en nuestras marcas de manera masiva, sin importar todos los medios que estemos eligiendo, se le conoce como presupuesto. Es el fondo que nosotros vamos a invertir. Este fondo comúnmente se planea en periodos de 12 meses. Esto permite hacer negociaciones a escala. Yo cierro con Televisa, yo cierro con Telemundo, yo cierro con Warner, yo cierro con las grandes de televisoras, un plan anual. Y yo le digo, yo te voy a gastar esto durante los siguientes 12 meses. A eso se le conoce como presupuesto proyectado en cierto periodo. Y en la otra parte es el presupuesto programado o el presupuesto promedio que la industria gasta del total de sus ventas. Entonces, hasta abajo vemos un ejemplo donde si el total de la industria normalmente gasta un 10% de sus ventas en publicidad, eso es también otro punto de referencia de cuánto debe de ser mi presupuesto. Dependiendo de la categoría, pero basado en mi experiencia, se habla entre un 28 y un 35% de una marca establecida. Es decir, si mi marca vale 100, yo le estoy asignando 28 a medios y ya yo decidiré cómo los quiero segmentar, en qué canales, en qué medios y también mis audiencias objetivos. Pero el, el, mm, el porcentaje de presupuesto comúnmente en medios oscila entre un 28 y 35%. Obviamente dependerá de la marca, depende de la categoría. Si es una marca que pues obviamente no necesita publicidad porque pues siempre son los mismos productos, ya está bien reconocida, ya tiene buenos niveles de awareness, no va a gastar esas cantidades. Pero si es una marca que está teniendo un lanzamiento extendiendo su línea, pues obviamente se puede ir a niveles del 35 hasta 40%. Si son marcas de lujo, donde la publicidad es muy, 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 muy importante para ellos, pueden oscilar al 40% porque pues viven de la publicidad aspiracional. Entonces depende de la estrategia que tenga nuestro plan de medios. Por eso cuando empezaba les decía, siempre va a depender de qué es lo que quieren alcanzar, pero en general llévense esa idea que oscila entre un 28 y 35% en consumo. Ahora hablemos, como yo les dije antes, el presupuesto puede ser anual. Em, Esto habla de yo cierro mi plan de 12 meses, pero ahora la pregunta es, ¿cómo voy a distribuir ese plan? Y a eso se le conoce como frecuencia. Vamos a retomar el ejemplo que les di hace un momento de un producto de juguetes que puede ser Barbie. Digamos que si yo hablo desde el punto de vista de mi marca, el objetivo de mi marca es que los niños conozcan mi producto y que se lo pidan a sus padres o madres que realmente son los shoppers, son los que compran y son los tomadores de la decisión, pero influenciados en lo que los niños piden. Entonces, como marca, yo tengo que definir como marca cuáles son los momentos importantes en el año donde yo voy a tener un plan de medios y donde yo le voy a hablar a esa niña para que su madre vaya y asigne un presupuesto y me lo compre. En este caso va a ser 3 veces al año. Una vez que va a ser en Navidad, otra vez va a ser el Día del Niño y otra vez que es un festejo y otra vez va a ser en verano, porque son graduaciones y es un regalo que le dan. A eso se le llama distribución de la frecuencia. Durante un periodo del año, ¿cuándo le voy a hablar específicamente? Y posteriormente, la frecuencia se va dividiendo de lo general a lo más específico. Vamos a hablar primero en 3 periodos. Vamos a enfocarnos en el periodo de Navidad. En Navidad estamos hablando que es muy extenso, puede ser diciembre, enero,
Y probablemente en los primeros 15 días de Navidad, la gente está pensando en otras cosas. Después la segunda y tercera semana puedo empezar a hablar de mi Barbie, pero pues la gente está distraída o las audiencias porque pues, realmente solamente quieren comprar la cena y la bebida. No están en sus casas, pero yo tengo el insight de que la compra de juguetes, el 70% de las compras se hace para el día posterior de Navidad, que es Reyes. Estoy hablando de mi conocimiento en México, pero asumamos que puede ser Santa Claus, dependiendo del país. Y justamente es cuando los niños reciben su juguete, pero los padres lo compran una semana antes. Ahí es cuando mi frecuencia debe de estar altísima. Ahí es cuando yo voy a echar todo mi dinero y a eso se le conoce como frecuencia alta. Y esos 7 días previos, no voy a poner una vez mi comercial, no lo voy a poner dos, lo voy a poner 7 veces. Porque lo quiero que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen en los niños que están, en los horarios en que los niños están ahí para influenciar a sus padres. A eso se le conoce como frecuencia específica por semana o por día, la repetición. La distribución de la frecuencia es el número de veces que ese rating estuvo expuesto a mi comercial. En esa temporada, en ese mes, en ese día, qué frecuencia tuvieron. Y hay objetivos donde yo puedo decir, yo sé que a mi objetivo le quiero llegar 7 veces. Y bueno, pues aquí un concepto básico es el reach, el alcance a la audiencia, sin importar cuántas veces hayan visto, con que lo hayan visto una vez, eso se le llama reach. Pero bueno, sí es importante también aquí como manera de resumen, que se lleven que los datos indican que para medios masivos, el número clave de exposición para estar más cerca de la conversión, o es decir, de la compra, son 7 veces. O sea, si yo escucho, yo no tengo ganas de una Coca-Cola, pero si yo escucho 7 veces, digamos que me gusta, pero ahorita no la quiero. Pero si escucho 7 veces el comercial, 7 veces, hay una muy, muy alta probabilidad que la siguiente vez que yo me cruce la Coca-Cola, la voy a querer. 7 veces es el número mágico, de acuerdo a la teoría, en la que la repetición debe de ser expuesta a mi objetivo target. Obviamente, estamos hablando de sumas muy altas, ¿no? O sea, para poder tener una pauta o una campaña de marketing en televisión ya es muy caro. Y luego hablar de que vamos a hacer una campaña específica para que mi audiencia target tenga un rating de 7 repeticiones es muy alta, ¿no? Solo como para referencia, las grandes marcas por supuesto que lo hacen y bueno, se pelean también por momentos específicos, ¿no? Pero esa es les quería compartir esa teoría del número mágico. Y aquí no tienen más que un resumen de lo que les acabo de compartir. Cuál es por ejemplo, el canal en el que quiero entrar, cuál es el rating, no es más que un índice de a cuántas personas llegué, cuál es el share, mi share, que hablamos que puede ser share of market, share of investment o share of voice, que es con el inversión que hice a cuántos llegué, el costo por spot, el costo por millar y mi target, ¿no? Niños, entre qué edades o gente mayor, nivel socioeconómico, etcétera. Eso es súper importante tenerlo claro. Y bueno, aquí les dejo una tabla también como ejemplificación del tema de distribución de medios. Hoy sí ocurre, hoy sí está pasando. Este es un ejemplo del territorio mexicano, pero esto ocurre en mi experiencia que he trabajado con Latinoamérica. Está también segmentadísimo en todos los países de Centroamérica que tengo conocimiento y se divide en diferentes áreas. A esto se le conoce como áreas Nielsen, pero también
el área Nielsen existe en todos los países de Centroamérica, en Colombia, en Perú. Entonces, bueno, mi conocimiento es que esta estructura es de la industria y básicamente se divide en 6 áreas y cada área tiene pues un grupito de estados o de regiones. Y bueno, pues la idea es definir a qué área me quiero meter, a qué área quiero comunicar mis productos o servicios y posteriormente a cuántas personas de esa área voy a alcanzar, lo que también se puede llegar a conocer como penetración, que es el número de hogares que el medio como tal está llegando. Es aquí una tabla ejemplificada de mi introducción, donde hablamos de que en una ciudad, cuántos habitantes hay, si lo convertimos dividido entre 4, cuántos hogares son. Sin embargo, es importante saber que no todos los hogares siempre tienen televisión. Entonces, ¿cuántos hogares tienen tele? O, por ejemplo, hablamos de radio, que es un medio más tradicional en ciudades pues un poquito menos desarrolladas, pero que todavía tiene relevancia al medio, que las existen. Hay muchísimas ciudades, sobre todo ciudades donde hay muchísimo tema de trabajo en casa o de trabajo de construcción o trabajo de manufactura, donde el radio sigue siendo súper importante o trabajo también de transporte, donde la gente se está transportando y para llegar a sus hogares pues toma un autobús y el radio está encendido. Y bueno, ¿cuánto de esa ciudad, si lo hacemos un 100%, realmente tiene el medio que estamos atacando? Entonces, eso se le conoce como el porcentaje de penetración del total de los hogares. Es decir, si en una zona donde nosotros nos enfocamos, no todos tienen, un 7% no tiene teles, eso significa que la penetración es del 93%. Mismo ejemplo con radio. Como dije anteriormente, la penetración puede medirse por ciudad, por estado y hoy en día pues existen muchísimas granularidades. eh, y es una manera de nuevamente tener eficiencia en medios. Hablando de cobertura, hablamos de 2 tipos de cobertura. Normalmente los medios también suelen ser medios nacionales o medios locales. Aquí tenemos un mapa de México y podemos ver que puede ser que a nivel nacional esté un programa de noticias que cubre las noticias de manera general de todo el país o noticias internacionales, pero adicional a eso, pues hay un programa de televisión local. Esos televisiones locales pueden targetear o pueden hacer anuncios específicos para esa localidad. Entonces, si yo soy dueño de una industria que estoy fabricando, por ejemplo, dulces y que solamente quiero atacar la ciudad en la que yo estoy por temas de eficiencia en distribución, sí lo puedo hacer. No significa que todas las pautas o todas las inversiones deben de ser en todo el territorio. Eso es súper importante hacérselo saber. Puede ser muy targeteada de acuerdo también al clima o las condiciones demográficas o inversión o si mi producto como tal está muy enfocado a cierta región o simple y sencillamente también para hacer pruebas. En las grandes marcas sí hay ejemplos donde se enfocan diferentes spots o diferentes comerciales en diferentes ciudades, contrastan cuál trabaja mejor o cuál tuvo mejor rating, cuál tuvo mejor eh, reach, cuál alcanzó más los objetivos que nos planteamos y posteriormente se abre al resto de nivel nacional para poder abrirse. Nuevamente, hoy en día con la evolución de los medios masivos, gracias al Internet, esta capacidad de hacerlo local se está transformando y está evolucionando a las audiencias de acuerdo a intereses.
Anteriormente sí, el área geográfica era muy importante, pero hoy se puede targetear a un nivel muy específico, no solo demográfico, vuelvo a lo mismo, no solamente la demografía que conocíamos antes de edad, nivel socioeconómico, sexo, de localidad, sino a intereses. Y déjenme les doy un ejemplo. Personas que les gustan artículos de lujo. Y dentro de personas puede ser que haya convivencia entre gente de sexo femenino, de sexo masculino o cualquiera de la diversidad que hay en el intermedio, o puede ser gente que también tenga diferentes edades, puede ser que una persona adulta, joven, adulto le guste mucho el lujo, pero también puede ser que una persona mayor, pero sin embargo comparten el interés por temas de lujo. Entonces, hoy tenemos la capacidad en televisión, pero más streaming, más televisión por internet, de poder atacar específicamente a esos grupos de intereses con medios. Entonces, bueno, es súper importante que lo tengan en mente. Y bueno, el tema de inversiones también es importante hacerles saber esto que son dos términos importantes. Una cosa es la inversión a valor a precio de lista, piénselo a precio de lista, o sea, lo que está publicado, que es lo que te cuesta, y otro es la inversión neta, que son normalmente estos intermediarios que les comenté anteriormente, que son las agencias de marketing, em, perdónenme, agencias de medios que están hablando con las televisoras constantemente y que consiguen descuentos por volumen o que trabajan para muchas marcas, entonces generan un portafolio de marcas y van y negocian con las televisoras o con el radio, con los canales, con streaming, con Netflix, con quien sea. Y bueno, pues ahí están normalmente consiguiendo descuentos que suelen ser discrecionales y esos descuentos pues los aplican a las tarifas y esa tarifa es la inversión neta. Y bueno, vamos a hablar ahora de la programación de una campaña. Esos fueron los marcos de referencia de cómo se mide, qué son los conceptos gráficos, cuáles básicos, cuáles son las maneras de calcular y básicamente ahorita ustedes están súper preparados para tener un marco de referencia de lo que se debe de tomar en cuenta para tener un plan de inversión en medios. Pero pongamos que ya tenemos una campaña definida y la queremos programar para el siguiente año. Básicamente se conocen conceptos de continuidad. Digamos que em, si ya decidimos que vamos a invertir durante cierta temporada, si tengo el presupuesto constante para hacer esos 7 impactos que hablamos de esos, el número mágico de los 7, si lo quiero hacer por un periodo continuo o si lo quiero hacer un día sí y un día no, un día sí y un día no, porque así sé que de manera efectiva al consumidor que cautive, lo voy a inundar tanto de mi marca y de mi información que seguro va a irme a comprar o hay una muy alta probabilidad. Sin embargo, el siguiente día, pues yo tomo la decisión intencional de no alcanzar a consumidores, porque si los impacto una o dos veces no es tan poderoso como para que regresen a mí. Y por eso prefiero hacer un arriba y un abajo, un arriba y un abajo, un arriba y un abajo, para garantizar que a los que les voy a alcanzar, los voy a saturar con mi publicidad y me van a ir a buscar. Y el tercer concepto es hiatus, que prácticamente es blackout. Voy a enfocarme para ser súper específico y pegar con todo durante los periodos que comenté, pero hay algún tiempo donde no voy a publicitar. ¿Por qué? Porque no soy relevante, porque probablemente si compran mi producto es por una ocasión que mi campaña no está dirigida y pues reconozco que mi categoría no está ahí. Les voy a poner el ejemplo de los mosquitos. Si yo reconozco que durante invierno no hay mosquitos, pues voy a tener
un tiempo sin actividad publicitaria. No me interesa estar ahí presente. Esas son las terminologías con las que se conoce. Em, Hay otro tipo de terminología para las campañas. Sustaining es los pesos o el dinero en dólares que estamos invirtiendo en una campaña. Y el heavy up es mi pico. Es dónde está el pico de mi campaña y dónde está el momento más clave. Déjenme les doy otro ejemplo. Regresemos a las bebidas, que es en este caso em, Coca-Cola y Fanta y todas mis marcas. Ustedes saben que el mayor heavy up de la industria de bebidas es durante el Super Bowl. Ese es el heavy up. Sin importar que yo ya tengo mis campañas definidas, mi repetición, pero todo eh, que yo quiero meter e inundar se llama heavy up. Aquí está una gráfica de cómo normalmente se divide lo que les acabo de comentar. Entonces, ¿cómo se planea desde cero mi campaña de medios? Recordemos, vamos a utilizar esta guía o este gráfico como medida de summary. Debo de tener primero mi porcentaje de inversión, que eso va a depender de mi share of market y del share of investment de la industria. ¿Cuánta participación tengo y cuánto normalmente la industria invierte del total de sus ventas? Y para eso voy a asignar objetivos SMART de a cuál quiero que sea mi alcance, mi reach, ¿ok? Tengo de tener claras mis audiencias. Mi recomendación es que estas audiencias sean basadas en intereses comunes y debo también de tener mucha claridad en la segmentación. Si quiero segmentar en ciudades, si quiero segmentar en localidades, si quiero irme a nivel nacional y a qué medios hace sentido donde mis audiencias estén. Una vez que ya tenga toda esa definición de objetivos, tanto de mi marca como de mi publicidad, vamos a entrar al plan anual. Empecemos con una manera ideal de tener un plan de medios anualizado. Cuánta lana, cuánto dinero voy a tener en mi bolsa para ese año y después lo voy a empezar a dividir. Y tengo tres diferentes momentos para tomar las decisiones. Uno es dividir entre 12 y partir todo igualito, que sería darle continuidad, poner mis campañas publicitarias, mis televisiones, mis radios, todo al mismo tiempo, con la misma periodicidad, que realmente basado en la teoría, eso no es eficiente. El riesgo de tener continuidad es que las personas se pueden cansar, no llegas con la misma intensidad, no le repites el número mágico de 7 veces y se vuelve algo muy monótono y pues realmente no es lo que queremos buscar. Otra manera es el flighting, que digamos que también se le conoce como in and out. El flighting es estar un mes sí, un mes no, un periodo sí, un periodo no, un periodo sí, un periodo no. Esto es de manera ilustrativa, pero se hace mucho en semanas. O sea, si mi temporada es, por ejemplo, verano, que el verano se puede constar de 8 semanas, pues prefiero entrar una semana sí, otra no, una sí, otra no, durante esos 2 meses de periodo. Entonces, no solamente es mensual, puede ser por semanas. Posteriormente, cuando tengo blackout, o sea, estoy en el in y después en el out, es el hiatus que hablamos, o sea, no estoy ahí, no voy a entrar, voy a salir. Y finalmente el heavy up. ¿Cuándo es imperdible que yo esté ahí? O sea, no me lo puedo perder
pero además ahí voy a invertir mucho más intensivamente que en el resto. Si yo ya determiné cuáles van a ser mis flightings, en qué momento específico sé que está ocurriendo algo que mis audiencias me pueden llegar a necesitar o que mi competencia también está haciendo muchísima publicidad de algo y yo me tengo que defender y reaccionar, o que hay algo atípico que está ocurriendo y que yo debo de capitalizar. Entonces, básicamente, yo tengo un sustaining, que es el sostenimiento, el mantenimiento de mis objetivos clave, pero durante un heavy up lo voy a doblar o triplicar para garantizar la máxima eficiencia. A grosso modo, de manera, esta tabla que les puse aquí es con mi intención de simplificarlo. Este es el resumen del plan de medios y esta gráfica es con la que en la industria se maneja un plan de medios, pero bajado a muchísimo detalle. Normalmente se ve de manera horizontal los periodos, pero abiertos por semana y hacia abajo por tipo de medio. Desde televisión, radio, revista, exteriores, que son out of home, que puede ser para buses o anuncios en paredes o anuncios en, en, en externos o en transportes o todo lo que está afuera. Radio, social media que se divide en meta de Facebook, Instagram, SEO que puede llegar a ser Google, YouTube, TikTok, Pinterest son los medios más grandes y en el orden que les estoy mencionando es cómo se publicitan. Televisión streaming, televisión por cable o televisión, pues sí, por paga. Son en general en el orden que les comenté, como se ve abierto hacia abajo y se va poniendo, se va asignando la inversión si ya la asigné por periodos, ahora por tipo de medio y voy decidiendo dónde quiero hacer mis flighting y dónde quiero hacer mis heavy ops de acuerdo a las recomendaciones. Todo esto aquí viene en el flow chart. Esta tabla es un documento que se conoce en toda la industria, se conoce en cualquier marca, en cualquier medio, en cualquier manera de administrar los medios. La calendarización de medios, el mapeo, se llama flow de medios. Entonces es súper importante que tengan ustedes el conocimiento del flow. Es un detalle, micro detalle, pero si ustedes tienen el general, sin importar que lo lean en cualquier idioma, en cualquier país, en cualquier marca, se lee así, primero hacia periodos y después hacia medios, se viene en periodo de cuándo se va a ejecutar y después la cantidad de dinero que se está poniendo y posteriormente se copia y se pegan idéntico con los KPIs o los alcances de rating, de costo por millar o de reach o cuáles son los objetivos específicos que mi campaña quiere alcanzar. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un flow de medios. Entonces, justo como lo que les comenté anteriormente, básicamente es una calendarización abierta por semana. Primero se lee el periodo de tiempo y después baja por tipo de em, medio. En este ejemplo tenemos televisión, televisión tanto nacional, después televisión local. Después tenemos si es televisión de paga, que en este caso le pusimos aquí Cablevisión. Si son las revistas, cuáles son las revistas a las que estamos llegando. Pero pues bueno, como les dije anteriormente, esto se abre después a todo lo que queremos poner. Un detalle importante, muchas veces
Dentro de estas negociaciones de las agencias, las agencias de medios logran, tener algunas bonificaciones, o sea, es decir, tú cómprame este volumen y yo te regalo tiempo aire. Entonces, pues, también se refleja en el plan de medios. Y bueno, pues, ya en las semanas que se eligieron, si se dan cuenta, está muy organizado en las semanas en las que, yo voy a estar. Se pone aquí cuántos son los spots que voy a tener, cuánto le estoy invirtiendo en total y cuáles son los objetivos, ¿no? Cuánto es la duración de mi spot, cuáles son los objetivos que yo estoy, buscando alcanzar en cada uno y cuántas repeticiones voy a tener. Entonces, para que tengan un ejemplo, pues vean, 21 veces va a salir un spot, ¿no? Cuando hablábamos que queremos alcanzar un consumidor al menos 7 veces, aquí, con este ejemplo, pues estamos alcanzando muchísimas veces por día. Mi anuncio va a salir muchas ocasiones, de acuerdo a la temporalidad. Así es como se planea. Todo esto, ahorita ustedes ya tienen la información para entender cómo se lee, tanto en cuanto a los spots, los ratings que estoy buscando, la facturación o cuánto voy a pagar en cada microcampaña y cuáles son los medios en los que voy a invertir. Recomendaciones. A pesar de que aquí estamos hablando de televisión, mi recomendación siempre es que mapeen así sus medios, sin importar que sea un negocio más pequeño y únicamente estén invirtiendo, por ejemplo, en Facebook, que tengan la claridad de manera mensual cuáles son primero los meses o las semanas específicas donde hace sentido que ustedes inviertan y posteriormente que pongan si quieren Facebook o prefieren Instagram o prefieren TikTok, a pesar de que la escala de su negocio sea menor, que siempre tengan un plan de medios y que vayan generando históricos, porque con el paso de los años van a poder comparar lo que hicieron antes para entender qué tan efectivo fue. Y bueno, pues también es importante decir que se van haciendo cortes por campaña. Después de cada periodo, como pueden ver aquí, hay 3 periodos muy consistentes. Después de cada periodo debería de haber un corte para entender cómo nos fue y corregir para la siguiente. Otro último que es también bien importante, si se dan cuenta, de manera general se tratan de empatar todos los medios, tanto televisión como abierta, como local, como cablevisión, como etcétera. Pero hay ocasiones donde por ciertas, situaciones específicas se pudieran llegar a desplazar algunos medios, si la estrategia así lo requiere, como el caso de aquí de revistas, donde estamos hablando que las revistas se extendieron también en periodos, como los pueden ver aquí, que están, en otro color. Entonces, bueno, este es el plan de medios. Yo espero que para ustedes haya sido, bastante claro. Realmente, si tenemos los conceptos claros de el racional por el cual se recomienda hacer una planeación tan estructurada, con los básicos, ustedes pueden comprender qué es un plan de medios, cómo se mide, cuáles son los objetivos y qué es lo que ustedes pueden alcanzar con sus marcas. Y bueno,